el video de hoy exploramos algunas de las muertes más estremecedoras jamás documentadas. Desde un fotógrafo devorado por un oso pardo hasta un guía arrastrado por una súbita corriente de agua, estas historias revelan lo rápido que la majestuosidad de la naturaleza puede transformarse en una fuerza mortal. Era el 3 de mayo de 2023. Suscríbete ahora. El sol ya se elevaba con fuerza sobre una autopista de 6 carriles, el tramo de la Yamuna Expressway, cerca de Aligarh. El asfalto relucía bajo el calor de la mañana, mientras el aire vibraba por el reflejo del sol. Esa vía, diseñada para la velocidad, recta, amplia, con curvas mínimas y visibilidad infinita, se había convertido en un terreno de juego no oficial para los vloggers del motor en la India. No te pierdas ni un segundo de nuestras historias. Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a nuestra comunidad para descubrir lo que nadie más se atreve a mostrar. Aquella mañana, uno de sus rostros más reconocidos se preparaba para su último recorrido. Agastya Chauhan, una creadora de contenido de 22 años, oriunda de Dehradun, había construido su canal de YouTube, Empire, sobre una mezcla de adrenalina, motocicletas y acrobacias a velocidades vertiginosas. Su plataforma superaba el 1.000.000 de suscriptores, atraídos por sus travesías improvisadas, sus carreras entre ciudades y los desafíos cada vez más arriesgados que la habían convertido en una figura icónica del motociclismo extremo. Su moto, una Kawasaki ZX-10R, capaz de superar los 290 km por hora, era su sello personal, su herramienta en la búsqueda constante del impacto viral. Agastya había pasado 3 años consolidando cuidadosamente su identidad digital, perfeccionando cada detalle de sus grabaciones. Rutas seguras, ángulos precisos y una coordinación impecable entre seguridad y espectáculo. Su equipo de protección era profesional y su motocicleta, mantenida con precisión quirúrgica. Aún así, las advertencias no habían faltado. Críticos y seguidores por igual la habían alertado del peligro de realizar pruebas de velocidad sin autorización, especialmente en carreteras abiertas al tráfico. Pero esa mañana, Chauhan decidió ignorar las voces de precaución. Salió junto a un pequeño grupo de amigos para grabar lo que ella denominó su 300 perfecto, un intento de alcanzar los 186 millas por hora en un solo intento limpio. Llevaba puesto un casco integral con una cámara GoPro y un traje de protección completo. Sus compañeros la seguían en sus propias motos, listos para registrar el momento desde distintos ángulos. El mismo tramo de carretera ya había cobrado varias vidas semanas atrás, muchas de ellas vinculadas a vloggers que buscaban la misma clase de contenido extremo. Las redes de motociclistas en India advertían sobre el incremento de la vigilancia policial y las condiciones traicioneras del pavimento. Sin embargo, Agastya siguió adelante con su plan. Según las grabaciones recuperadas después y las imágenes de las cámaras de seguridad, comenzó a acelerar cerca del kilómetro 76. Sus amigos mantenían la distancia prudente, atentos. Cuando el velocímetro superó los 280 km por hora, algo salió mal. La moto empezó a desviarse ligeramente hacia el divisor de concreto. Nadie supo si fue un golpe de viento, un error en el control o un fallo mecánico. A esa velocidad, la corrección era imposible. El neumático delantero impactó contra el borde del divisor y la motocicleta de casi 400 libras salió despedida. Agastya fue lanzada al aire con una violencia devastadora. Su cuerpo giró antes de que su casco golpeara el asfalto con una fuerza brutal. El impacto fracturó la carcasa del casco, provocando una torsión fatal en su cuello. Rebotó una sola vez antes de deslizarse varios metros por el pavimento, dejando tras de sí una estela de sangre y fibras desgarradas. Sus amigos se detuvieron de inmediato, corriendo hacia su cuerpo inmóvil.
Los servicios de emergencia llegaron alrededor de 15 minutos después, alertados por el grupo, pero los médicos solo pudieron confirmar un traumatismo craneal severo. Agastya Chauhan fue declarada muerta en el lugar. La noticia se propagó con rapidez por las redes sociales indias. En cuestión de horas, sus videos se llenaron de mensajes de desconcierto, dolor y homenajes. El Ministerio de Transporte y Carreteras emitió nuevas advertencias sobre la grabación de contenido a alta velocidad en vías públicas. Días después, su funeral en Dehradun reunió a cientos de motociclistas y admiradores que habían seguido su ascenso desde sus primeros videos hasta su trágico final. Era el 4 de julio de 2017 y la oscuridad que precede al amanecer se disipaba lentamente sobre el Parque Nacional de las Montañas Rocosas en Colorado. Los 4.345 metros del Longs Peak se alzaban imponentes ante nosotros, su pared de granito reflejando los primeros destellos de la mañana. La luz del amanecer bañaba las laderas donde los primeros excursionistas comenzaban su ascenso, mientras el aire fino de la altitud llevaba consigo el perfume de las flores alpinas y la amenaza silenciosa de las tormentas eléctricas que solían formarse cada tarde sobre las cumbres del Colorado. Emma Rodríguez ajustó con precisión las correas de sus botas en el área de estacionamiento. La tenue luz de su linterna frontal cortaba la oscuridad, iluminando el sendero que la esperaba. Tenía 26 años y una meta clara: conquistar los 58 picos del estado que superaban los 4.200 metros de altura. Era su propósito personal, un desafío que enfrentaba con la disciplina de quien ha encontrado su verdadera vocación. Su complexión pequeña escondía la fortaleza que había forjado tras años de recorrer montañas a gran altitud. Su plan era simple y calculado: comenzar la caminata a las 4 de la mañana, alcanzar la cima hacia el mediodía y descender sin demora para evitar las tormentas eléctricas que solían estallar en las tardes. Los reportes meteorológicos preveían actividad eléctrica después de las 2 de la tarde, lo que le otorgaba un margen razonable de seguridad para completar el trayecto de unos 24 kilómetros, que normalmente requería entre 12 y 14 horas a los senderistas experimentados. El Longs Peak no era un terreno desconocido para Emma. Ya había intentado la cumbre en 2 ocasiones anteriores, pero el mal tiempo y fallas en su equipo la habían obligado a regresar. En esta oportunidad, iba completamente preparada. Llevaba ropa impermeable, capas térmicas adicionales y provisiones de emergencia. Su nivel de detalle mostraba el profundo respeto que había desarrollado hacia el impredecible clima de montaña tras más de 30 ascensos a picos de más de 14.000 pies. Mientras avanzaba en la penumbra previa al amanecer, la luz de su linterna delineaba el sendero pedregoso que se abría paso entre el bosque hasta emerger por encima de la línea de árboles. El esfuerzo físico la revitalizaba y su respiración marcaba un ritmo constante hacia la cima. Más arriba, las luces de otros montañistas formaban una especie de constelación móvil sobre la ladera, pero el clima cambió antes de lo previsto. Nadie lo anticipó. A medida que Emma se aproximaba a la arista final, las nubes que normalmente se formaban por la tarde comenzaron a acumularse antes de las 11 de la mañana. Un patrón atmosférico inusual, incluso para los meteorólogos más experimentados, estaba acelerando la tormenta. Los primeros truenos retumbaron entre los picos mientras ella se encontraba a menos de 150 metros de la cima. Consciente del peligro, Emma decidió dar media vuelta de inmediato. Renunció al ascenso sin dudarlo, intentando descender a toda prisa. Pero la tormenta ya se había formado sobre ella. Se encontraba atrapada en terreno abierto, por encima de la línea de árboles, sin refugio ni forma de protegerse.
Los bosques más cercanos quedaban a más de 1 milla de distancia y cientos de metros más abajo. El rayo cayó sin aviso. Mientras Emma descendía apresurada por las losas de granito desnudo, una descarga eléctrica impactó directamente en el pico. La corriente se propagó a través del suelo y recorrió el cuerpo de Emma, que estaba en contacto con la roca húmeda. El golpe fue fulminante. Su corazón se detuvo al instante y el paso de la electricidad le causó graves quemaduras internas. Los excursionistas presenciaron el suceso desde zonas más bajas, pero la intensa actividad eléctrica les impidió acercarse durante más de 1 hora. Cuando los equipos de rescate lograron alcanzar la zona, encontraron su cuerpo tendido sobre la roca, exactamente donde había caído. Sus bastones de senderismo estaban derretidos y partes metálicas de su equipo se habían fundido por la descarga. La muerte de Emma provocó una nueva ola de conciencia sobre los peligros del rayo en la montaña. Las autoridades del Parque Nacional de las Montañas Rocosas instalaron sistemas de monitoreo climático adicionales, mientras su familia impulsó campañas educativas para enseñar a los senderistas cómo reconocer y prevenir los riesgos eléctricos en entornos de alta montaña. Los cursos se impartían en todo el país. Era el 17 de agosto de 2013. La zona industrial de Apodaca se extendía como un mosaico de bodegas y fábricas en las afueras de Monterrey. Los trabajadores de un pequeño taller de mantenimiento vehicular se preparaban para cerrar. Bajo el resplandor amarillento de una farola, Alejandro Alex Flores conversaba con 2 compañeros sobre los planes para el fin de semana, ajenos a que aquel día marcaría el final de su resistencia silenciosa. Alex tenía 32 años y trabajaba como mecánico de autobuses escolares. Era un hombre discreto, metódico y de carácter tranquilo. Llevaba 8 años en el mismo empleo, dedicándose a mantener en funcionamiento los autobuses amarillos que transportaban a los niños de San Nicolás. Vivía en una casa sencilla junto a su esposa, María, y sus 2 hijos pequeños, de 6 y 4 años. Sus amigos lo describían como alguien trabajador, reservado, dedicado por completo a su familia. El tipo de persona que jamás se metía en problemas. Pero su calma cotidiana se quebró cuando un grupo delictivo comenzó a exigir cuotas de protección a los negocios del vecindario. Alex, firme en sus principios, se negó a pagar. Sabía que ceder una vez significaba quedar atrapado para siempre en un ciclo de extorsión. Durante las semanas siguientes, denunció la situación de forma anónima ante la policía, proporcionando matrículas y descripciones de los extorsionadores. Sin embargo, sus reportes fueron ignorados. Las promesas de seguimiento nunca se concretaron. Las amenazas, en cambio, aumentaron. Los pandilleros comenzaron a mencionar a su familia, a preguntar por el horario escolar de sus hijos. Alex lo comentó con su esposa y algunos amigos, pero continuó yendo a trabajar todos los días con la esperanza de que las cosas se calmaran. Aquella tarde, mientras el taller apagaba las luces y los últimos cigarrillos brillaban en la acera, Alex lucía más tenso que de costumbre. Un vecino le había advertido que hombres desconocidos habían estado preguntando por su familia. A las 7:45 de la noche, 2 figuras se aproximaron desde el extremo de la calle. Según el testimonio de José Ruiz, uno de ellos vestía una sudadera oscura con capucha, la cual le cubría el rostro. El otro llevaba un pañuelo que ocultaba sus facciones. Caminaban con paso decidido, sin prisa, pero con dirección fija hacia el grupo. Al llegar a unos metros de distancia, el encapuchado habló con voz seca. «Esto es por no pagar». Antes de que Alex pudiera reaccionar, el hombre sacó una hoja corta de su cintura y se abalanzó. Alex intentó escapar, dio apenas 2 pasos antes de sentir un golpe brutal en el cuello.
Tropezó hacia adelante y cayó al borde de la acera, sujetándose la garganta mientras la sangre manaba sin control. José gritó y corrió hacia él, pero el segundo agresor le propinó una patada violenta en las costillas a Alex antes de huir. Ambos hombres desaparecieron por un callejón angosto, perdiéndose entre los galpones industriales. José se arrodilló junto al cuerpo de su compañero, presionando la herida con las manos, mientras otro mecánico buscaba trapos y llamaba a emergencias. Los paramédicos llegaron 12 minutos después, pero nada pudieron hacer. Alex había muerto desangrado. La herida, profunda y precisa, había seccionado una arteria vital. Las cámaras de seguridad de una bodega cercana captaron parte del ataque, lo que ayudó a los investigadores a identificar a los responsables. Gracias a la descripción de José, la policía detuvo a 2 sospechosos a inicios de septiembre. Jóvenes de menos de 25 años, miembros de una célula criminal de bajo rango. Su primo organizó un funeral privado en Monterrey, al que asistieron familiares y compañeros de trabajo. Todos coincidían en que Alex Flores fue un hombre que solo intentó hacer lo correcto. Los periódicos locales dedicaron unas pocas líneas al caso. Mecánico asesinado por negarse a pagar extorsión. Ninguna investigación más profunda siguió. El taller volvió a abrir 2 días después, y la vida en el barrio continuó como si Alex Flores nunca hubiera existido. Sobre los peligros del rayo en la montaña. Las autoridades del Parque Nacional de las Montañas Rocosas instalaron sistemas de monitoreo climático adicionales, mientras su familia impulsó campañas educativas para enseñar a los senderistas cómo reconocer y prevenir los riesgos eléctricos en entornos de alta montaña. Los cursos se impartían en todo el país. Era el 17 de agosto de 2013. La zona industrial de Apodaca se extendía como un mosaico de bodegas y fábricas en las afueras de Monterrey. Los trabajadores de un pequeño taller de mantenimiento vehicular se preparaban para cerrar. Bajo el resplandor amarillento de una farola, Alejandro Alex Flores conversaba con 2 compañeros sobre los planes para el fin de semana, ajenos a que aquel día marcaría el final de su resistencia silenciosa. Alex tenía 32 años y trabajaba como mecánico de autobuses escolares. Era un hombre discreto, metódico y de carácter tranquilo.